Shalom Israel, Toda al Abba, Toda al Melech Haolam, Toda, Shalom a todo el pueblo, saludos a todos, pero a la vez también el Shalom es para que nos mantengamos en guerra. Veíamos en estos días algo acerca de la unión, de la comunión, que el Abba nos enseñe, que el Abba nos ayude. No hay excusas, sino hacer tefilá, meternos en súplica para que aprendamos a hacer un ejad. Que el Abba nos guarde. Toda este día hermoso que el Abba ha confirmado la emuná, la fidelidad en la vida suya, en la vida que nos ha dado. Ha confirmado la fidelidad, la emuná. Vamos a ver lo que estábamos revisando en el libro de Mateo. Continuamos, ¿no? Que el Abba nos permita, vamos a mirar de una manera. Luego vamos a tomar en cuenta lo de las genealogías, los números, y luego vamos a hacer que el Abba nos permita una referencia. Entonces, trate de estar al pendiente, ya que como veíamos en días anteriores, los nombres son muy importantes, ¿no? Entonces, esté al pendiente, sobre todo de la escritura. Si tiene alguna traducción que esté un poco más clara, comparta, suba en los comentarios. Toda él. Estuvimos mirando la primera parte, se puede decir así, ¿no? La primera parte, es decir, el capítulo 1 del libro de Mateo hasta el verso 7, que veíamos también, o se decía, que hasta aquí está tomada en cuenta la primera generación de 14. Y vamos a ver que son omitidos muchos personajes a causa de la naturaleza y de cómo se manifestaron. Entonces, la siguiente parte la siguiente generación de 14 arranca en el verso 7, ¿no? Libro de Mateo, capítulo 1, verso 7. Recuerde que hemos estado mirando desde el inicio, vamos a tomar otra vez en cuenta esos nombres ya que tienen una referencia más amplia, entonces continuamos. Dice, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías y Abías engendró a Asa. Total Abba. En esto veíamos que textualmente nos iba indicando en este caso, ascendencia, ¿no? Del Adón en cuanto a lo literal, en cuanto al orden cronológico de ese tiempo. Pero asimismo íbamos viendo que son cualidades que debemos mostrar para que Yahshua se muestre en la vida que nos ha dado. En el 8 dice, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram engendró a Usías. Seguimos mirando nombre, y en el verso 9 dice, Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Verso 10 dice, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón engendró a Josías. Y en el verso 11 dice, Josías engendró a Keinam y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babel. Aquí tengo una anotación que no me deja leer bien. Total Abba. Aquí, desde el verso 7 hasta el verso 11, vamos a contar otra parte de la genealogía que está expresada en el verso 17, que está de 14, 14, 14. Que esto es muy importante y vamos a ver asimismo la omisión de muchas cosas. Entonces, en el verso 7 dice, ¿no? Salomón, lo que literalmente conocemos como el hijo de David, Salomón. Pero que veíamos que en la vida nuestra Salomón es el pacífico o el próspero. Esto se tiene que mostrar, ¿no? En la formación de Yahshua. Dice Salomón, y aquí entra otra vez, ¿no? El ser próspero, el ser pacífico, regenera. Aquí dice engendró el español. Veníamos aprendiendo qué es regenerar, qué es sanar, qué es curar. Y esto en el orden hasta que salga Yahshua, porque
Si usted lee literalmente la vida de Shlomo, él al final de sus días hizo muchas cosas en contra de la voluntad del Abba. Dice, verso 7, Salomón regeneró a Roboam. Roboam, usted tiene que mirar en el libro de los Reyes todo lo que aconteció con los hijos de Salomón, cómo tuvo persecución, bueno, todo esto. Roboam, aquí que vemos en la genealogía, en la formación de Yahshua, es quien es amplio, quien cada vez destaca más. Esto es lo que cada vez se nos hace el llamado de atención en la congregación acerca de leer. Porque cuando nosotros dedicamos el tiempo a la lectura, eso le hace amplio al momento de contestar, al momento de decir algo, al momento de comunicar algo. Ayer podía conversar con una persona que asistía a la congregación. Entonces él me hablaba de lo que es la religión judía. La religión, al decir religión, estamos hablando de algo totalmente en contra del orden del Abba con los esparcidos, con nosotros. Entonces esto del judaísmo se viene dando porque se mira la escritura muy por encima o en el peor de los casos ni siquiera se mira, ya que si hablamos históricamente o cronológicamente vemos claro una ascendencia literal en personas, pero mirándolo en el ámbito del Ruach son esas cualidades que necesariamente debemos mostrar, no solo porque es fácil aquí mirarlas, repetirlas, leerlas, saber los significados, tal vez de qué raíz viene, de dónde estaba ubicado, es, pero puede resultar fácil en alguna manera, pero hay que necesariamente aplicarlo, tratar de ponerlo por obra. El próspero, claro, el próspero rectifica o regenera a quien es amplio y amplio en nuestros pensamientos, amplio en nuestra manera de ser, amplio al mirar la escritura, no mirar la letra, sino ser amplio en mirar las cosas del Ruach. Eso es Roboam, ¿no? En el verso 7, Roboam. Y dice Roboam a Abías. Se hablaba, y esto vamos también a tomar en cuenta, se hablaba que la aparición de letras del nombre del Abba o fragmentos del nombre del Abba en los diferentes nombres tienen un significado específico, tienen un significado muy especial y estos nombres también los vamos a tomar en cuenta ya que es la segunda generación de 14 que estamos tomando en cuenta. Abías, ¿ya? Y Abías, ya, Abías, esto es un padre de pureza o es un principal de pureza. Estamos mirando que el próspero, en general amplio, el amplio hace un padre de pureza. Esto también se ha de tomar en cuenta con las consonantes del nombre del Abba y se nos aclarará mejor. Abías engendró a Asa. Veíamos que Asa en esta parte es tomado en cuenta como el sanador y también se decía algo en cuanto a la sanación. La sanación empieza con nuestros sentidos, empieza con nuestra manera de mirar las cosas, con nuestra manera de oír. Se nos dice cada vez que incluso para mirar la televisión necesitamos tener un ojo ejercitado en las cosas del Abba para saber comprender lo que se mira, porque a veces hay mucha información de una u otra fuente y a veces uno se pasa todo, mientras hay cosas que son puntuales y que es necesario estar al tanto para entenderlas. En el verso 8 dice Asa que vemos que es el curador, esto aprendíamos también que dice que mientras muchos oían la escritura, eran sanados. Esa parte, esta curación que vemos en Asa, esta sanación que vemos en Asa, hace efecto, tal como dice la escritura, cuando se oye con emuná, cuando se oye con esa certeza de que se va a recibir algo, no material, sino una parte
para meditar, una parte para deleitarse en la escritura, con esa seguridad de que sí, estoy escuchando la escritura, la palabra del Abba, se está transmitiendo, se está ministrando la palabra del Abba. Entonces ahí esto es donde viene a producir sanidad, curación, que es lo que manifiesta Yahshua, ¿no? Él es la muestra, Él es el camino. En el verso 8 dice, Asa, quien es el curador, regeneró a Yosafat. Esta parte vemos la aparición del nombre del Abba, pero también vemos uno de los títulos que él tiene o una de las cualidades que él tiene, que es Safat, que es juzgar, o sí, Safat, que es juzgar. Este nombre es muy importante, ya que aquí, que el Abba nos dé permiso de congregarnos, hemos de ver la formación de este nombre con las letras. Es muy, muy importante cómo se escriben estos nombres, ya que expresan la naturaleza mismo, tanto del trabajo del Abba como lo que vino a hacer esa persona en la tierra. Entonces eso quiere el Abba que ya lo miremos de esa manera. Asa engendró a Josafat y a Esram o Joram. Estos dos hermanos, y también debe estar al pendiente en su escritura, tome nota, vaya enumerando 1, 2, 3, porque como le dije en el verso 17 dice, de manera que la primera generación 14, la segunda 14, la tercera 14. Pero ojo, vaya también enumerando porque esto vamos a revisar lo que la va a permita y se va a dar cuenta que hay cosas aquí que están muy bien colocadas y otras un tanto confusas para investigar, no mal, sino para investigar. Dice Josafat a Seram o Joram. Este Joram es quien es exaltado. Pero esto hay que entender. El Adón Yahshua dice, quien quiera ser el principal entre ustedes, sirva a los demás. Quien quiera ser el mayor de ustedes, sirva. Cuando una persona recibe algún tipo de respaldo, algún tipo de autoridad, es para servir, porque vemos que esto es para la formación de Yahshua en nuestras vidas. Entonces esto que le nace aparentemente es algo que tiene que brotar para que nosotros podamos servir, no ser exaltados en el tema de que ser reconocido, ser nombrado, sino en el tema de ser estar al pendiente de muchas cosas, de lo que ocurre en la congregación, de lo que ocurre con los hermanos, de lo que ocurre en casa, estar al pendiente. Eso es ser exaltado. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar humillada, porque esa persona va a estar en clamor, en tefila, en súplica con el Abba, va a estar humillada, pero en la presencia del Abba es tomado en cuenta eso como exaltado. Eso es lo que engendra, eso es lo que se viene dando, el fruto que viene mostrando hasta que se forme Yahshua en la vida de nosotros. Y luego dice Joram a Usías. Joram vemos que es el exaltado, ¿no? Es algo elevado, es algo que está arriba, pero en el ámbito de acá abajo está humillado, está dando toda, está comprometido con el Abba. Y hace a Usías. Regenera, aquí tal como dice engendró, ¿no? A Usías. Cuando usted mira este nombre, es una fuerza, pero otra vez nos salimos de lo físico, nos salimos de lo literal. Es una fuerza en comprensión, en retención, no solo en memorizar algo, sino en el momento de recibir que le quede marcado en su vida, que le quede claro, que no haya que volverlo a repetir, que hoy se dice y mañana le recuerda y así cada día. Esta fuerza que vemos de este Usías que aparece aquí
es esa capacidad que da de recibir cosas enormes. La escritura tiene cosas muy grandes, muy hermosas. Y este domingo se decía que el Ruach está apartándose. Eh, Eso es motivo de preocupación, porque ahí ya no va a haber esa fuerza. Pues, si no hay práctica en la escritura, cuando se escuche cosas del Ruach, no se va a poder receptar porque no hay esa fuerza. Eso es Usías formando a Yahshua. Es tener esa capacidad, es la fuerza que el Abba da, pero no fuerza física, sino el poder aplicar estas cosas. Esto en el 8, ¿no? Verso 9 dice, Usías, la fuerza que vemos que es una capacidad que tenemos, regeneró a Yotam. Este Yotam es el íntegro, el recto. Mire, cuando nosotros recibimos esa capacidad, y eso es motivo de preocupación, ya que se nos dijo que el Ruach empieza a apartarse, es parte de lo que dice la Escritura, es un cumplimiento más de lo que dice la Escritura. Entonces, esta fuerza hace que se regenere Yotam, quien es recto, pero asimismo no recto a ojos del hombre, sino en el cumplimiento de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de las celebraciones. La palabra la palabra moadim en plural, quiere decir tiempos señalados, quiere decir también convocaciones apartadas, puras, pero también quiere decir ensayos, prácticas. Entonces, cuando vemos que aparece Yotam, literalmente, Jotam, vemos que aparece, no, es la perfección del Abba. Aquí es muy necesario tomar en cuenta el nombre de Yotam. Tenemos un Yod, un Baf, un Taf y un Mem Sofit. Un Yod, un Baf, un Taf y un Mem Sofit. Vemos la aparición de dos letras del nombre del Abba, el Yod y el Bab. El Yod expresa la creación pura del Abba o la idea pura del Abba, y el Bab expresa la formación física del Abba. Y la palabra tam, que es perfección o correcto, algo íntegro. Entonces, la fuerza hace que en esta naturaleza, en la formación, en el Bab, en la formación, en la tercera letra del nombre del Abba, se haga perfecto. Yahshua nos dejó la muestra. Claro, él vino, estuvo en esta carne, estuvo en un cuerpo físico, pisó esta tierra, sintió hambre, sintió calor, sintió frío, sintió sueño, sintió cansancio, sintió sed, de todo. Él estaba como nosotros, en esa tercera letra del nombre del Abba, y aquí nos dice que en esta naturaleza está la perfección del Abba. Que en esta manifestación física se puede mostrar o se forma la perfección del Abba. Esto es bastante hermoso, bastante grande, pero es necesario que revise, que esté al pendiente, que esté mirando. Mire qué más significa Yotam, y mire que el Abba ya nos permita también, hemos de mirar cómo se van formando con las letras. Toda Yotam. Yes. El verso 9, ¿no? 1:9, Mateo. Usías engendró a Yotam, la fuerza del Abba, engendró la integridad en esta naturaleza humana, y Yotam a Ahaz o Acaz. Este Ahaz que vemos en el orden cronológico, saltado, porque aquí hay unos 2 que 3 omisiones en el libro de Crónicas. Este Ahaz es el comprendido, pero en el sentido de que cuando nosotros se nos permita conversar con alguien, sea claro, sea comprendido. Entonces, mire, la fuerza
muestra la perfección del Abba en la naturaleza humana y en esa naturaleza humana se muestra también el ser comprendido. Claro, y es lógico, porque de la fuerza pasa a la perfección y de la perfección, claro, a transmitir cosas que están en el orden del Abba. Se pueden decir perfectas, porque no se está hablando de uno o de la vida o de los méritos o de los logros, no, sino se está hablando de las promesas, de lo que el Abba muestra, de lo que el Abba ha preparado. Entonces eso es Ahaz, el ser comprendido, para que haya esa preocupación de lo que se está dando, para que haya ese temor de lo que se está omitiendo. Eso es Ahaz, ¿no? Vemos que literalmente un familiar, ¿no? Pero vemos que es una cualidad más. Y este Ahaz a Ezequías. Aquí también nos hace falta mirar lo de los nombres, porque vemos que este rey tiene todo el nombre del Abba ahí. Y cuando habla de él, dice Ezequías, es quien el Abba fortalece, quien él fortalece. Esto es muy importante porque si usted viene viendo la cronología, cuando usted habla con una persona, cuando usted transmite algo a alguna persona, conversa, le predica hablando así, es necesario que nosotros seamos fortalecidos. Es decir, si hablamos con alguien, que el Abba permita que así sea, ir a llenar, porque es como que uno se va descargando, como que uno va dejando cosas. Entonces aquí vemos que este Usías engendró a Yotam, Yotam a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Sí, literalmente claro, pero vemos que la fuerza del Abba en la naturaleza humana se perfecciona, haciendo que se comprenda y a la vez permitiendo que se recargue, permitiendo que vuelva a tomar parte. Toda Abba, eso quiera el que podamos mirar más todavía. En el verso 10 dice, Ezequías engendró a Manasés. Este Ezequías que vemos que engendró o regeneró, como venimos hablando en todos los versos anteriores, Menashe o Manasés que dice, ¿no? Este Menashe es un olivar. Mire, el otro día aprendíamos en el estudio, el aceite tiene el uso, ¿no? Claro que tiene un uso general, pero también se usaba el del alumbrado y el de la unción. Este menashe es de esa cualidad. No es específicamente el aceite del alumbrado o específicamente el aceite de la unción. No, es aceite. Es algo que en la vida nuestra sirve para ungir. Alguien decía el otro día que se unja algo. Es, es algo que está en cada uno o debe estar en cada uno para poder ungir, no con el aceite literal, porque yo tengo una botella de aceite, entonces porque tengo la botella, yo soy el ungidor. No, debe estar dentro nuestro esa porción, esa unción para con todas las cosas. Eso es el que se engendre o que se regenere a Menashe, lo que estamos viendo Manasés, ¿no? Y Menashe a Amón. Amón, esto es un arma de doble filo. En este caso estamos mirando que se está formando Yahshua, es decir, que necesitamos que se vaya formando Yahshua o estamos viendo que de esa manera se forma Yeshua. Y la palabra Amón, en este caso es alguien calificado. Nosotros aquí en lo literal, para conseguir algo, incluso un puesto de trabajo, le hacen diferentes pruebas, le hacen algunas cosas para ver si está calificado. Este Amón que vemos aquí, eh, que el Abba nos ayude. Eso también es un pueblo, algo que parece pueblo. La palabra Amón es algo que parece pueblo. Por eso le decía que es un arma de doble filo.
ya que en la formación de Yahshua, usted ve en Crónicas, en Reyes, que hay omisiones, y asimismo se puede dar en esta parte, porque ha recibido la fuerza, ha recibido la perfección, ha recibido el poder compartir y a la vez poder mantener o recargar. Entonces ahí también puede darse la confusión, ya que cuando se lee o se estudia esto por encima, o a la vez se revisa una fuente, otra fuente que desacredita algo de lo que dice aquí, que no contribuye, sino que solo causa división, que no le amplía, que no le hace más claro, sino que solo lo encuentra falla. Se puede dar de esa manera. Ahí aparece Amón, Amón, que es algo que parece pueblo, pero también es algo calificado. Y quiere Abba que nosotros podamos calificar o cualificar a la estatura del varón perfecto. Toda a él, toda a él. Y por último en el verso 11, que es hasta donde está la siguiente ronda de 14, que ya la va permitirnos de ver en el verso 11, dice: Josías engendró a Cainán y a sus hermanos. En el tiempo de la deportación a Babel. Josías, si usted recuerda, es el rey que comenzó a reinar cuando tuvo 8 años. Eso es una parte hermosa, pero Josías en sí, en su vida, en mi vida, es alguien que comienza a gobernar o a reinar, pero desde que ya le es tomada en cuenta la maldad. Josías, como usted ve, reinó a los 8 años y ya. Sí, en lo literal, claro. Pero en su vida y en mi vida, en la formación de Yahshua aquí, claro, Josías es quien comienza a dominarse, a reinar, desde que ya tiene sentido, uso de razón, desde que ya tiene conocimiento de estas cosas. A los 8 días se destetaba, él comenzó a reinar a los 8 años. Eso no es así de simple, sino es algo, es un proceso, es un cumplimiento en el plan del Abba. Y dice: Josías engendró a Kenan y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babel. Aquí literalmente es cuando el pueblo fue llevado cautivo, cuando hubo la destrucción de los templos, bueno, y muchas cosas. Esta deportación hace referencia a lo siguiente 14 en cuanto a la genealogía. Pero ojo que con esto es muy importante. Vamos a mirar la tercera parte, vamos a mirar los números y vamos a, si el ABA nos permite, vamos a mirar las omisiones en que se van dando o las cosas que se van quitando en el proceso de no dejar formar a Yeshua, que es en su vida, que es en mi vida. Que el Abba nos guarde, que el Abba tenga gesed de nosotros. Toda le damos, toda, porque se cumpla la escritura en la vida que nos ha dado para bien, en el pueblo que ha apartado desde antes. La invitación de parte de él, tenemos reunión de estudio en la madrugada. Tenemos reunión de estudio en la madrugada. Y el cierre a las 8 de la mañana. Que pidámosle al Abba que podamos darnos cuenta lo que acontece, lo que nos rodea. Pidámosle a Él que nos dé ese privilegio de poder abrir la Escritura, de deleitarnos en su Escritura. Todo le damos a Él. Este domingo, si Él nos permite, tenemos día de guerra. Quiera Él que esté en nuestro corazón conocerlo de esa manera, día de guerra. Tenemos día de ayuno congregacional. Si llegamos con alegría, con gozo, con la mejor gala, y no la gala exterior, sino en el interior, a dar todo en la alabanza, en la adoración. Todo le damos a Él, en Yahshua HaMashiach, que lo que procede de Él se grabe, se siembre, y cualquier palabra de hombre nos perdone, nos sane. En el amado nos presentamos y le damos toda en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom Israel.